Buenas tardes, profe. Vamos a presentar como un poco de lo que hemos visto en el curso, a resumidas cuentas. Nos vamos a apoyar en las diapositivas que el profesor Mateus nos subió. Bueno, nos mandó el link de locomociones y conceptos básicos. Bueno, basado en esas diapositivas de Autonomous Mobile Robots, explica cómo los robots móviles se desplazan y qué principios se usan para diseñar sus movimientos. Teniendo en cuenta la diapositiva 2, eh, que es sobre el ciclo de un robot autónomo, explica el ciclo See, Think, Act. Exacto. Ver, pensar, actuar. Sensing sería lo que es sensores que recolectan datos del entorno. Cognition, el robot analiza la información y planea un camino. Acting, ejecuta el movimiento con motores y actuadores. También incluye tareas como localización, creación de mapas y control del movimiento. Exacto. Seguidamente podemos ver como los tipos de locomoción que existen. Pues esto lo vimos en la clase, donde pues hay muchos tipos de movimientos adaptados al ambiente. Entonces hay algunas cosas claves aquí, como los animales se adaptan al entorno, la naturaleza también pues no usa ruedas, como el profesor nos decía, y algunos movimientos imitan pues como el ciclo de una rueda, como lo es el de la caminata del ser humano. Bueno, también podemos ver el comportamiento de varios tipos de, digamos, de marchas o de locomoción, en donde vemos la de animales, la caminata, y el salto, el correr, el deslizarse y el del crawl de oruga y el de Flowing Channel, que pues sería como el movimiento del, digamos que el agua en superficies inclinadas. Exacto. Pues aquí podemos ver las oscilaciones de cómo pues se puede representar, y pues también vemos que en la de oruga pues podemos ver las vibraciones, que pareciera que fuera una vibración, ¿sí? Entonces, en este tenemos algunos conceptos pues que ya habíamos mencionado. Eh, También pues se compara la locomoción con patas versus ruedas y factores que afectan el diseño, como el número de actuadores, complejidad estructural, dificultad del control. También pues se tiene algo en cuenta que es la eficiencia energética y el tipo de terreno, ¿no? Depende del tipo de terreno, pues se adaptan este tipo de caminatas. Entonces, bueno, pues aquí podemos ver algunas de sus características. Podemos ver la comparación entre caminata y ruedo. Pues básicamente podemos ver acá lo que mi compañero había mencionado y algunas comparaciones acá en cuestión ¿cómo es que se llama? De diagrama. Exacto. Ahí pues está también en las características podemos ver aspectos importantes que pues es como la estabilidad, puntos de contacto, centro de gravedad, eh, inclinación del terreno. Como también tenemos el contacto con el suelo, el punto del área del contacto y fricción y el tipo de entorno, ya sea en aire o en agua o suelos duros o blandos. Bueno, acá la introducción a los robots con patas, digamos, mencionándolo así, robots caminantes. Tenemos que las ventajas de robots con patas pueden ser superar obstáculos, moverse en terrenos difíciles, pero tienen algunos problemas, como cuáles. Necesitan muchos grados de libertad, requieren sensores para analizar el terreno y un control más complejo, ya que requiere muchos, digamos que muchas variables, muchas
depende de muchos factores. Sí, movimientos. exacto. Entonces, pues aquí pues tenemos algunos grados de libertad en las patas, pues también tenemos que se puede levantar la pata, depende del ángulo, o también moverse usando un ángulo de 3 o 4 grados de libertad, pero pues más que todo son como las articulaciones y pues a mayor articulaciones, pues mayor es la complejidad que tiene el robot. Y ahora en cuestión de movilidad de los robots, bueno, eh, tenemos pues como ejemplo de robot cuádrupede con gran rango de movimiento, capacidad para maniobras complejas, caminata estática y pues eso es lo que vemos aquí. Ahora en cuestión de patrones de caminata, bueno, eso explica los patrones. En esa diapositiva se explican los patrones de movimiento de patas. El número de combinaciones posibles depende pues del número de patas, así como lo vemos acá en esas ecuaciones, Exacto. fórmulas. Pues aquí vemos como la distribución, pues digamos en la parte de movimiento natural de los animales, también tenemos algunos ejemplos de movimiento que pues es como el caminar, el trotar, el galope. Estos son algunos movimientos dinámicos que pues se tienen con referencia a lo que hemos visto. Entonces pues de hecho, en clase veíamos que vimos un video, es bastante interesante, y pues son como tipos de gateos que tienen un centro de masa en los que pues depende de lo que vamos a usar, pues se utilizan. Y bueno, pues teniendo en cuenta digamos, lo que sería bípedo, la caminata bípeda, pues acá digamos que es cómo se simularía la caminata del humano. Y bueno, Exacto. que es lo que estábamos hablando de que el, la caminata del humano simula un poco lo que sería la llanta, con una forma hexagonal, si no estoy mal. Sí, pues como tal, algunas ventajas que pues tiene la caminata estática versus a la dinámica es que pues la estática tiene al menos tres patas en el suelo. Es muy estable, también pues es lenta, pero a la vez es eficiente. Es dinámica, menos patas en el contacto, pues es más rápida, y pues esto requiere un mayor control y precisión. Bueno, pues aquí podemos ver algunos ejemplos y como tal, podemos ver como lo que estábamos diciendo, el tipo de marchas que hay. Sí, la naturaleza usa diferentes movimientos según la velocidad, como para caminar, como para trotar, como para galopar. Cada uno es más eficiente en cierto rango de velocidad. Y eso es lo que vemos acá. Listo, pues en la historia, como hemos visto, pues aquí tenemos una comparación entre Honda y Toyota, en la que pues la evolución de los robots humanoides, pues de que se han desarrollado por empresas. Pues aquí vemos otra parte de lo que pues se ha podido ver, algunas de las aplicaciones y desastres, pues los robots usados en simulaciones peligrosas como la de el Fukushima Ajá. y partición del Drag Race, bueno, como diferentes aspectos de la vida que pues se requiere de robots se han podido pues poner en prueba. Bueno, en cuestión de la dificultad que encuentran los robots humanoides o que tienen caminata, eh, incluso hoy caminar sigue siendo difícil para los robots. Muchos robots del desafío DARPA tuvieron problemas para moverse. Eso es una problemática que aún sigue
digamos que actual, aunque hay algunos modelos que pueden ser, digamos, más avanzados en ese tema. Exacto. Pues aquí también vemos un ejemplo de un robot avanzado Atlas. de Atlas de Boston y pues es capaz de correr, saltar y mantener el equilibrio. Pues eso es como lo que hemos visto actuales, a algunos actuales avances que se han visto que es que los robots con patas están teniendo grandes avances tecnológicos y pues se ha abierto mucho el campo al tema de los robots. Esto pues lo vimos en el tema de la locomoción. De hecho, nosotros expusimos de eso. Y, y pues sí, Ahora pues, teniendo en cuenta lo que serían los robots voladores, flying robots, tenemos en cuenta la locomoción en los voladores. Y en vuelo actúan tres fuerzas principales, ¿no? Lift, force, bueno, que sería la sustentación, drag, que sería la resistencia, y el momento aerodinámico. También aparece el ángulo de ataque del ala y son algunas variables que se tienen en cuenta para la locomoción en aire. exacto. Pues hay algo, pues la ley de, pues esta parte de la estructura con la que se escala es pues es el peso, el tamaño. Otro factor importante es el área de las alas. Y pues esto es más que todo porque se ha tratado digamos, todo esto viene por los animales que son, pues que tienen alas y pueden volar. Entonces se ha mirado cómo se asemeja y cómo poderlo llevar a la vida de los robots. Entonces, por eso es que tenemos algunos ejemplos ya sea de la mosca, de las palomas, de cómo hacen su vuelo y pues mantienen las alas para poder despegar. Ahora en cuestión de tipos de robots voladores, tenemos varios, lo que serían los helicópteros, también tenemos los que son que son los más, bueno, digamos ágiles, que son estos que tienen ala fija. Bueno, también de vuelo corto, aviones de ala fija, bueno, los de ala fija, los vuelos largos, los menos maniobrables, los blimps, los blimps serían como los que son de estáticos, digámoslo así. Los más eficientes, los sensibles al viento, las alas batientes que imitan a insectos y mecánicamente también muy complejos. Exacto, pues los robots pues como tal, hay algunos ejemplos de los robots aéreos desarrollados por estudiantes. Eh, Algunos de estos son como la incepción, el monitoreo y el transporte. Pues para esto pues se han utilizado y en estos ámbitos de la vida pues se han podido poner en funcionamiento, ¿sí? Ya seguidamente pues tenemos Los los acuáticos. robots acuáticos. Y bueno, como ejemplos de robots submarinos, tenemos, tenemos a ver, El tipo los pez. inspirados en animales, ¿no? Pez, tortuga, calamar. Se usan para exploración submarina y estudios científicos. Exacto. Y bueno, eso es todo y pues como tal, eso es lo que hemos visto, pues como un resumen de todo lo que hemos visto en el curso.